Hola a todos, ¿qué tal estáis? Me alegro mucho conectarme con vosotros esta tarde de viernes aquí desde la librería Alberti. Hola a los que empezáis ahí a escucharnos, muchísimas gracias. Esta tarde vamos a hablar con Colombia, con Sara Jaramillo, que acaba de publicar. Aquí está Sara. En, aquí está. Vamos a invitar a Cara, a Sara. Sara. Hola, espérate que no te oigo. No te oigo, espérate un segundo. Hola. Mm-mm. Lola, espérate que no oigo. A ver ahora. Ya sí, ya sí. No sé qué pasa con este pinganillo. ¿Me oyes mejor entonces Sí, ahora? ya, no, ya, perfecto. Es que antes no te oía nada. No, ya sí, perfecto. ¿Cómo estás, Lola? Muy bien, encantada de saludarte, Sara. Ay, no, encantada yo. Qué delicia Perfecto. esta charla. Me Qué llevaba bien. esperándomela toda la semana. Ay, pobre. Pero bueno, no hay plazo que no se cumpla, dice el Ay, dicho. Bueno, plata que aquí no se estamos. cuenta. Es un gusto darte, es un gusto conocerte, Sara, como había empezado a decir, pero creo que no se me oía. Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando desde allí, desde Colombia, que me consta que hay muchísimos seguidores de Sara Jaramillo, porque este libro, Cómo maté a mi padre, es un libro que ya lleva un recorrido allí en Colombia y ya empieza a tenerlo aquí también en España. Se publicó a finales del año pasado, creo, en la editorial de Héctor Abad Faciolince, que también pudimos Sí, hablar con él sí. felizmente en una conexión en estos meses de confinamiento muy impresionante, ¿no? Y lo publicó su editorial, su pequeña editorial, ¿no? Angosta. Sí, ellos fueron algo así como los descubridores del texto. Ellos fueron realmente la primera editorial a la que yo se los di a leer y pues la respuesta, el sí fue instantáneo y fue un momento como muy feliz en mi vida, Lola, pues porque mira, uno cuando tiene aspiraciones de escribir, como que todo uno sabe pues que no es fácil, que una editorial te lea no es ni cinco de fácil, cuando uno no es nadie. Y yo me encontraba un poco como en esa situación, que todavía no era nadie, no tenía sino muchas ganas de escribir y este manuscrito en el que le había puesto como mucho empeño y mucho cariño. Y ellos fueron los primeros que lo leyeron. Y yo recuerdo que cuando se los mandé, bueno, yo dije, bueno, me contestarán en 2, 3 meses, porque yo sé que el mundo editorial es muy demorado en dar respuestas. Y para mi sorpresa, como a los 10 días, no solo me estaban contactando, sino que la respuesta era, pues era un sí rotundo y bueno, y de ahí en adelante trabajamos muy duro para publicarlo rápido, porque ya el tema se volvió como de afán, como que ya venía diciembre y lo querían tener para diciembre y entonces corrimos pues un montón. Ay, pero le pusimos tanta ilusión como al proceso de editarlo y yo estaba tan feliz y bueno, finalmente el libro vio la luz en diciembre, efectivamente, como tú dices, Sí. lo vio la luz en diciembre aquí en Colombia, pues. Y ya con España, ay, fue otro momento tan feliz. Es que ya te digo, Lola, este libro no ha hecho sino traerme alegrías en la vida y es como muy paradójico, pues porque yo como que también pienso, es que si a mi papá no lo hubieran matado, yo no hubiera escrito el libro y nada de esto estuviera pasando y no deja de ser muy paradójico eso, que algo tan triste me genere felicidad en este momento. Y al mismo tiempo también digo, pues ya lo he sufrido tanto y ya lo he llorado tanto, como todo este proceso, que ya me merezco esta alegría y estoy como decidida a disfrutarla. Entonces también con España fue
Pues es que era otro sí con Lumen, nada más y nada menos, pues que era una editorial como tan aspiracional para mí, yo jamás en mi vida me imaginé que podía llegar allí. Y bueno, fue también como muy afortunado, muy bonito todo, salvo la pandemia, pues que esta sí Salvo la pandemia, se cruzó por en medio la pandemia, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Con este Instagram Live por medio que también nos ha puesto en contacto con tantos amigos de los dos lados, ¿no? De las dos orillas. Sí, Ha sido pues muy emocionante todo este tiempo. Muchos de los amigos que se conectan a través de nuestras redes lo saben, cómo empezamos poco a poco a partir del día 15 de marzo, ¿no? A no perder el contacto con los lectores sí, y a que supieran que la librería Alberti seguía funcionando, ¿no? Este es un libro que lógicamente, bueno, hay muchos, seguramente que muchos lectores lo habrán leído ya, de los que nos están escuchando, pero habrá otros que no lo hayan leído, ¿no? Sara Jaramillo es periodista y es escritora. Corrígeme si hay algo que no sea correcto. Creo que trabajas o has trabajado bastante en televisión, ¿no? Como en la faceta de periodista. Y que este libro nace en un viaje, nace de una escapada quizá a Madrid. O sea que su gestación, aunque entiendo que es un libro que no se escribe, que se necesita una vida y probablemente los años que tú ya tienes, ¿no? Los 40 y poquísimos años que tienes para escribirlo. No creo que sea un libro que se pueda hacer, que sea un momento de iluminación, sino es un pozo, es una vivencia, porque como estábamos hablando, es un libro en el que Sara Jaramillo cuenta el asesinato de su padre cuando ya tenía 11 años a manos de un sicario en los terribles años 90 en Medellín, ¿no? En esa ciudad, en la que es la ciudad también de Héctor Abad Faciolince, donde también su padre fue asesinado en el año 93, creo que fue, ¿no? Por eso, Héctor y Alexandra, que es la editora de Angosta, que no sé si nos estarán escuchando, nos estarán viendo, desde aquí un beso para los dos, inmediatamente entiendo que sintieron que ese libro formaba parte de la familia de Angosta, ¿no? ¿No es así, Sara? No. sí, fue, ya te digo, fue como amor a primera vista. Es que yo recuerdo la primera vez que me vi con Alexandra, pues porque habíamos hablado por tele, vale, ya se reportó. La primera vez que me vi, la primera vez que me vi con ella, es que es muy bonito cuando uno tiene un buen feeling con su editor, porque, claro, porque el trabajo de edición requiere mucha intimidad, ¿cierto? Y con ella fue una cosa así como tan instantánea, tan instantánea. Yo recuerdo la primera vez que nos sentamos a conversar, es como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Pero mira que es que he corrido con mucha suerte, porque luego cuando me senté con María Fase en España, también recuerdo ese almuerzo que tuvimos juntas como una cosa alucinante. Es que yo todavía lo recuerdo como una nebulosa, como que me pregunto si de verdad eso sí estaba pasando. Y entonces, claro, cuando uno tiene la suerte de dar con editoras, con las que hace un buen clic, es muy bonito y eso se nota pues en el trabajo, obviamente, porque la mirada de un editor es, ahí es tan importante, pues claro, ve nada más y nada menos que cosas que uno no ve, pues porque la historia uno la tiene tan clara en la cabeza que a lo mejor da por obvias cosas que no son tan obvias. Y esas miradas que le dieron ellas fueron, ay, fueron vitales para Claro, tener el libro que tenemos hoy. son dos excelentes editoras, María Fasta en Lumen y Alfaguara hasta hace muy poquito y Alexandra en Angosta. Yo creo que has tenido mucha suerte, pero no es azar, nada es azar, ¿no? Este texto creo que lo normal es que haya caído en las manos de dos editoras con esa sensibilidad, ¿no? Por Sí, parte. mira, sí, y lo que tú dices es muy cierto. A mí cuando me hacen el comentario de, ay, pero mira, qué suerte la que has tenido, yo digo, no, ¿cuál suerte? Yo he trabajado muy duro. Sí, yo dejé todo en ese texto tiene ahí mi alma y mis vísceras y todo, y todas mis cosas más íntimas. Y sí, siento que el factor suerte, obviamente, hay que estar en el lugar correcto, a la hora correcta, pero yo también le puse mucho empeño y le puse mucho de mí, le puse mucho interés, porque tenía muy claro que
pues que si bien pues la historia era impactante, era una historia que literariamente podía funcionar, pero también quería que literariamente fuera un texto excelente, pues porque a mí me gusta mucho escribir y ha sido mi sueño de toda mi vida y me había ido a Madrid precisamente para eso. Entonces yo decía, no es suficiente con tener una buena historia, yo quería que literariamente fuera también muy impresionante, que fuera ese tipo de libros que cuando yo leo, por ejemplo, busco libros en los que subrayo mucho y ese es como mi indicador de que el texto me gusta y me mueve y las frases me evocan cosas y quiero volverlo a abrir después y volver a leer esas frases que he subrayado, porque literariamente están muy cuidadas y yo quería que eso pasara con este texto. Y mira que María me lo dijo desde la primera vez que ella me vio, ella me descubrió en un pitch donde yo tenía 5 minutos para convencer a los editores que habían allí de cuáles eran las razones por las cuales deberían leer el texto. Y ese pitch fue súper, pues fue muy bonito y bueno, yo me quebré cuando estaba en ese pitch pues claro, porque era muy difícil como contar esa historia sin que me afectara tanto. Yo creo que hoy en día hablo de ella con más tranquilidad, pero en ese momento todavía la tenía como que me ponía a llorar en todas las entrevistas. Y entonces recuerdo que ella quedó muy tocada con ese pitch. Y recuerdo que ella me dijo, una cosa es tener una buena historia, que veo que la tienes, pero otra es tener una buena novela. Y se puede tener una buena historia y una malísima novela, y viceversa, se puede tener una novela común y silvestre, una historia común y silvestre, pero literariamente convertirla en una novela magnífica. Entonces, bueno, yo creo que pues, el interés que le puse era que confluyeran ambas cosas, lo literario y la historia, y ambas editoras, pues yo creo que lo notaron y me ayudaron incluso a A mejorar que, la calidad que- literaria. a que se Sí, nota que el texto está muy trabajado, ¿no? sí, Eh, sí. es una historia que son los ojos de una niña de 11 años que mira a su alrededor y que rememora ya de adulta esa niña, que la vuelvo a poner otra vez en foco, a esa niña de 11 años que ha tenido que pasar por una experiencia terrible, por la peor de las experiencias, ¿no? ¿Cómo fue la evocación de esos momentos tan dolorosos, entiendo, ¿no? Tan cubiertos, tan tapados? Sí, ay Lola, fue súper triste. Te digo, la escritura de este libro, ay, me significó tantas lágrimas. O sea, el lector no se imagina detrás de cada línea que lee lo llorada que está, porque es que era impresionante, porque para mi sorpresa, cuando lo empecé a escribir, me di cuenta de que me acordaba de muchas cosas como con un nivel de detalle muy grande. Y obviamente cuando uno empieza a hacer memoria de las cosas, llegan más, como que una trae a la otra y mientras más escribía, más recordaba. Entonces, mientras más recordaba, más escribía y entré como en una espiral donde de repente tenía la historia completa en mi cabeza. Y bueno, y verla como con todo este tiempo de distancia fue como muy duro. Por un lado, porque, mira, yo pensé que yo tenía más superado el tema y luego cuando lo escribí y vi que me afectaba tanto, me di cuenta de que no lo tenía tan superado, que como tú dices, lo tenía era más bien como escondido, como esas cosas que pasaron, que no podemos cambiar y que pues sí que toca seguir, pero siento como que no lo había elaborado del todo. Y para la escritura, pues me tocó hacerlo. Y sí, fue una escritura, uy, sí, fue una escritura muy triste, sí, me generó como mucha tristeza la escritura del libro, pero mira cómo son las cosas, ahora me está generando estas alegrías, entonces creo Bueno, que lo compensa. este es un regalo que yo creo que tu padre te ha hecho, ¿no? Sí, Y que te lo ha hecho también tu hermano Pablo, porque sí, sin tener que contar todo el libro, porque yo creo que la aproximación a este libro estupendo, a Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo, lo mejor es leerlo, ¿no? No vamos a contar todo lo que pasa, aunque el meollo ya lo hemos descifrado. Eh, Hablaste con muchas personas para hablar para reelaborar el recuerdo. Tuviste que preguntarle a familiares tuyos, pues que eras muy pequeña, tenías 11 años solamente. sí, Lola, mira, tenía 11 años, pero increíblemente me acuerdo con el nivel de detalle de las cosas que están allí consignadas en el libro.
Y te cuento que no hablé con nadie. De hecho, en mi casa nadie No, sabía que yo estaba escribiendo esta historia. Nadie sabía. Y luego cuando ya la historia fue como cogiendo fuerza y se fue convirtiendo en novela, y más aún cuando esa novela encontró una editorial, y más aún cuando resultó que iba a ver la luz, nadie en mi casa sabía. O sea, era no, como, y para mí era muy estresante porque yo decía, yo menciono a mi mamá, yo menciono a mis hermanos, a todos los menciono con nombres propios. Esta historia no es solo mía, es la historia de nosotros como familia. Entonces siempre me entró como ese susto de pensar cómo ellos la iban a recibir, pero bueno, no, al final salí bien librada. Yo creo que la recibieron muy bien, y yo creo que esta alegría que te he dicho que me genera el libro no me lo genera solo a mí, sino que todos como familia lo hemos, sí, lo hemos gozado. Como al principio obvio, nos generó como un poquito de tristeza. Esa primera lectura fue súper triste para todos porque era volver a unos recuerdos que se suponía ya teníamos enterrados y elaborados, y resulta que esa lectura fue difícil para todos y dejó como muchas cosas a la luz, pero a la vez dejó un espacio para que como familia dialogáramos sobre ello, ¿sabes? Cosa que no habíamos hecho con la suficiente profundidad que ese tema lo ameritaba. Entonces, yo creo que la publicación fue afortunada, creo que nadie salió herido, mis hermanos pues he hablado con ellos y recuerdan las cosas de una manera muy, muy similar. Y bueno, sí, creo que no hubo ahí como heridos. que tú has querido ahondar en tus recuerdos personales, pero no has hecho pues una investigación en la situación pues de la violencia en ese momento en tu ciudad, en Medellín. No has hecho una reconstrucción de ese momento histórico, te has limitado a trabajar exactamente sensorialmente, ¿no? El libro está lleno de olores, de sabores. Hay una niña que se mueve en un paraíso, que es el paraíso de la infancia y el paraíso de la memoria, y que es sacada a la fuerza de todo eso, ¿no? Que es arrojada fuera de ese paraíso, ¿no? Sí, y está hecho así a propósito. A mí no me interesa, ay, porque yo ya soy periodista y de hecho yo ya estaba cansada de que el periodismo me atara de muchas maneras a la hora de contar mis historias. Yo creo que por eso decidí alejarme un poco del periodismo y dedicarme más a la ficción. Entonces a mí no me interesaba ni hablar de la violencia de esa época en mi ciudad, porque de igual manera, Lola, siento que es una historia que se ha contado muchas veces, y siento que no era lo que me interesaba contar. A mí me interesaba era mostrar lo que pasa al interior de las familias que fueron tocadas por esa violencia, porque yo creo que eso, precisamente ese aspecto, es del que no se ha hablado. La violencia se ha narrado mucho de Pablo Escobar, se han hecho un millón de series y de libros y de películas, y empezando porque yo creo que los colombianos estamos hasta el copete de ese tipo de cosas. Entonces yo tenía muy claro que ese no era el camino que yo quería seguir. Yo quería explorar más lo que pasa al interior de las familias, empezando, Lola, porque es que la violencia de esa época en Colombia dejó a muchas familias con muchas tragedias parecidas, y yo creo que todavía incluso eso sigue pasando, pero las noticias siempre nos muestran la parte exterior, lo que pasa por fuera, la cifra, el asesino, pero no muestra lo que pasa por dentro, y las familias cuando les ocurre eso quedan muy aporreadas, Lola, y lo que yo quería mostrar en el libro es que quedan aporreadas no en el corto plazo después de que ocurre la tragedia, sino en el largo plazo, que es lo que yo muestro a través de la historia, que abarca una cantidad considerable de tiempo, como lo que nos pasa a cada uno de nosotros a partir de ese hecho mismo que fue la ausencia paterna. Entonces eso era lo que quería mostrar, quería hablar más de los sentimientos y de lo que pasa por dentro y de cómo eso puede afectar tanto el desarrollo pues, normal de una familia. Claro, porque no es solamente el vacío, ¿no?, que dejó Sí. la muerte de tu padre, sino también el destrozo familiar, ¿no? Sobre Sí, todo tengo que hablar, no tengo más remedio de hablar de un personaje porque es sí. un texto literario y ya es un personaje que es el papel de tu madre Ujú. o quieras. Sí. Es realmente desolador, ¿no? Cómo está reflejada esa sensación de una mujer joven, muy joven todavía, ¿no?
Sí, pues que tiene la edad, tenía la edad que tú tienes ahora mismo, ¿no? Y sí. con 5 niños, tú eras la mayor de esos 5 niños. No, yo tengo un hermano mayor, luego, Y luego tres luego trillizos, estuve yo y sí. luego mi mamá decidiendo si tenía el tercer hijo o no, que fue una decisión que yo recuerdo que se habló mucho en la casa, pues resolvieron que sí iban a tenerlo y se llevó la sorpresa de que no llegó un tercer hijo, sino que llegaron tres, Llegaron porque tres. ahí llegaron los trillizos. Entonces, de un momento a otro, pues, la familia creció exponencialmente. Esa. Entonces, esa mujer joven que se queda con esos niños muy pequeños, con 3 hijos muy pequeños de la misma edad, ¿no? Con lo que supone llevar esa casa en momentos en los que está completamente ausente y que tiene que delegar todo su papel en la niña, en la hija más mayor, ¿no? Sí, Que es sí. una niña de 12 años, ¿no? Sí, sí, mira que el personaje de la mamá, yo creo que es un personaje que se ha robado como todo el protagonismo del libro, porque es un personaje muy fuerte y a la vez muy luminoso, por el cual le tocó atravesar cosas muy, muy complejas. Y si tú analizas literariamente, eso es lo que se espera de un personaje al que le pase algo que le obligue a cambiar su forma de ser y de vivir. Y entonces yo siento que mi mamá pues era una chica normal, como lo soy yo en día, con su familia normal, como tantas familias normales. Y es, y es que le cambian las reglas del juego. Es que es en un segundo, Lola, o sea, en un segundo como que todo cambió, todo, o sea, teníamos una vida, matan al papá y ya no tenemos esa vida y eso es muy perturbador. Y mira que hoy en día mencionaste algo que a mí me ha dejado mucho pensando por estos días, y es que ella, cuando ocurrió lo del papá, ya tenía mi edad, yo tengo 41 años. Y es muy curioso porque yo recuerdo la Sara de 12 años miraba a su mamá de 41 y se quería convencer de que ella era una adulta y que los adultos saben cómo resolver las cosas y que los adultos saben tomar decisiones. Y hoy que tengo esa edad me doy cuenta de que eso nunca pasa, que uno nunca va a estar tranquilo ni va a estar sobre un camino seguro, que esta incertidumbre lo acompaña a uno durante toda la vida. Y admiro mucho a mi mamá porque a pesar de tener esas mismas dudas y a pesar de tener, ay, como esas mismas inseguridades y esos miedos y a pesar de que sus reglas del juego le cambiaron tanto, pues siguió adelante con su no piense en eso, siguió adelante y bien que mal nos pudo llevar. Ahora bien, yo sí fui como su mano derecha, sí, yo fui como su ayudante. Yo en el libro lo digo claramente, yo me sentí siempre más mamá de los trillizos que hermana, porque siempre estábamos a pesar de que yo estaba chiquita, pero siempre estábamos como las dos juntas solucionando todo. Y es que pues bueno, yo a los 12 años me di cuenta de eso, de que estábamos, de que uno está solo en el mundo, ¿sí me entiendes? De que los papás es una figura que te acompaña, pero que eventualmente podría no estar. Y es muy perturbador darse cuenta de eso, Lola, sobre todo cuando uno es tan chiquito. Sobre todo, Exacto, es súper perturbador. Y bueno, y yo crecí como sintiendo eso y sobre todo sintiendo un miedo enorme acerca del hecho de qué pasaría si a mi mamá le pasara lo mismo, porque entonces, claro, tú a los 11 años tampoco tienes mucha conciencia de la muerte. A mí no se me había muerto nadie hasta ese momento, pero claro, se muere el papá y ¿cuál es mi reflexión? La gente sí se muere y no de viejita, la gente toda se puede morir, o esa violencia que yo veía en la televisión, pero la veía tan lejana como que a mí no podía agarrarme, pues resulta que sí, también puede estar en la casa. Y nadie me puede asegurar que a mi mamá no le vaya a pasar lo mismo. Y yo la pasé súper angustiada toda mi infancia y mi adolescencia. Bueno, y todavía pensando que a mi mamá le pueda pasar algo, sí. con las secuelas, entiendo que es un acontecimiento tan brutal, tan central en la vida de cualquier persona adulta, pues fíjate lo que debe ser en un niño, ¿no? Y a pesar de ese ambiente de violencia en el que vivía toda Colombia en aquellos años, eh, cuando te golpea a ti la violencia directamente, ¿te parece que es
eres única, ¿no? Que solamente te pasa a ti. Y sin embargo, esto que le pasó a tu padre, que le pasó al padre de Héctor, por desgracia, era casi como diario, ¿no? La violencia estaba en la calle, en cualquier momento, cualquier persona que tuviera algún tipo de actividad pública, periodistas, abogados, médicos, eran susceptibles de sufrir un atentado y de perder la vida en cualquier momento, ¿no? Sí, eso lastimosamente, pues cuando hay como tanta violencia alrededor, lo que pasa es que esa violencia se normaliza y yo creo que en ese momento era como muy normal que pasaran ese tipo de cosas. De hecho, mira Lola, por increíble que parezca, yo nunca durante mi adolescencia, pues que yo ya me soñaba con escribir, a mí nunca se me ocurrió que mi historia fuera tan impresionante como para escribirla. ¿Por qué? Porque a mi mejor amiga también le habían matado a su padre, porque tenía varias compañeras del colegio que les había pasado lo mismo, porque a mi vecina también, porque miraba alrededor y había muchas muertes y tristemente uno llega a pensar, ah, no, pues es que es normal y eso es muy impresionante porque la muerte, el asesinato de alguien no tendría por qué ser normal. Y yo creo que un poco el llamado del libro es a eso, Lola, a que nos sacudamos y a que verbalicemos esas historias, porque así como yo tuve la oportunidad de verbalizarla de una manera literaria a través de algo que me gusta tanto como escribir, siento que debe haber muchas otras maneras y siento que así como yo hay mucha gente con unos guardados y unas historias tremendas que a lo mejor no se atreve a verbalizarlas por eso mismo, porque piensa que su historia no es tan grande. Y me doy cuenta de eso, Lola, por la cantidad de mensajes tantos que recibo todos los días de gente que me dice más o menos lo mismo, como a mí también me pasó esto, me sentí identificada porque yo también tuve esta ausencia, yo también crecí pensando que estaba sola, gracias por demostrarme que no, o sea, como ese tipo de mensajes son súper recurrentes. Bueno, y eso denota que tal vez hay que hablar más del tema, pero ya no desde la violencia externa, como decíamos ahora, sino de cómo a cada uno internamente lo afectó y lo tocó. Claro, ¿cómo se ha recibido? Te iba a preguntar, ¿cómo se ha recibido en Colombia, en tu ciudad, por ejemplo, donde entiendo que tú eres una persona conocida por tu trabajo también, ¿no? ¿Cómo se ha recibido, cómo se reciben este tipo de libros, que me imagino que también habrá bastantes más? Aquí conocemos el de Héctor, ¿no? Pero supongo que, pues que debe haber muchísimos testimonios de este tipo, ¿no? De hijos, ¿no? Ve, Lola, sabes que no hay tantos como uno Ah, no, creería. Yo siento que esta historia se ha contado, es más, desde lo que te decía antes, desde el cliché del sicario, la bala, el ya. mafioso, porque yo entiendo que esos temas son muy taquilleros y a la gente que no es de aquí, pues porque como te dije ahora, nosotros estamos hartos, pero la gente que no es de aquí, el tema le llama mucho la atención, pues qué personaje no puede llamarme la atención que Pablo Escobar, por Dios, pero... Entonces, yo siento que desde la vida privada de las familias la historia no se ha contado tanto. Ahora bien, yo creo, Lola, que es porque los niños, yo creo que se va a empezar yo creo que bueno, lo que hizo Héctor, lo que hago yo, tal vez lo que han hecho otros pocos, va a marcar como un inicio, porque yo creo que los que estamos hablando ahora somos esa generación que estaba chiquita, que eran niños cuando la Medellín estaba como en su época más terrible. Y yo creo que han pasado todos estos años en que ya somos grandes y ya tenemos mecanismos para expresarla. Entonces yo sí creo y espero que empiecen a aparecer muchas más historias contadas desde el otro lado, desde la otra visión. Desde el lado de, por fin, de romper ese silencio, ¿no? Porque han Sí, sido exacto. muchísimos años de silencio, son 20, Son 30 años, 30, van a ser 30, 30 años sí. de silencio, donde esta Sí. historia casi no se contaba y no causaba un poco, además, como un poco de vergüenza, a lo mejor contarla. Sí, Lola, mira, de hecho yo suelo siempre decir que yo recuerdo que a mí cuando me preguntaban pues que yo por qué no tenía papá, yo no decía que lo habían matado, yo decía, no, mi papá se murió. O sea, a mí me daba, no sé, me sentía mal diciendo a mi papá lo mataron. Sí, O por ejemplo con mi hermano Pablo, que mi hermano pues tuvo problemas de drogas, tal y como digo allí en el libro. Mucha gente se enteró de la historia de Pablo cuando leyó el libro, gente muy cercana, gente que me conocía desde la época del colegio, desde la universidad, de verdad gente realmente cercana y no tenían
ni idea de lo que había pasado con Pablo. Y es que a mí me daba pena decir que tenía un hermano drogadicto, ¿ves? A mí me daba pena admitir que eso estaba pasando en mi propia familia. Por esto bueno, no sé, en España también, pero yo creo que aquí es más, las familias se rigen, les importa mucho como el qué dirán, ¿sabes? Y como mantener la fachada y que la familia es perfecta y eso pues no existe. Existen perfectos ocultadores de cosas, que en eso nos convertimos cuando no exteriorizamos lo que nos pasa. Entonces, entonces sí, a mí, claro, como a todos, me daba pena admitir que en mi familia fallaban cosas y que estaban pasando cosas y que mi hermano era un adicto y bueno, y todo lo que eso conllevaba. Y sí, era por física pena. Y me alegro mucho que el libro me haya permitido expresarlo, pues porque ya la pena se me quitó, ya del tema puedo hablar. Mira, con total tranquilidad, esto hubiese sido impensable hace algunos meses o hace algún par de años. Es una manera, ¿no te parece, Sara? En cierto modo es una especie como de venganza contra la violencia y contra los violentos, ¿no? La palabra, el decir, ¿no? El que sea Sí. público, el hacer un libro como, el escribir un libro como Cómo maté a mi padre, es una manera de plantarle cara a la violencia. Aquí en España ya sabes que nosotros también hemos sufrido el terrorismo Ujú, en el País Vasco de ETA. Y bueno, como ahora, pues fundamentalmente con la obra de Fernando Aramburu, con Patria, ujú, seguramente conocerás, ¿no? Bueno, pues cómo se está destapando toda esta literatura de las sí. víctimas, ¿no? De la propia víctima, de los hijos, de los familiares que están contando cómo vivieron aquellos años terribles, ¿no? En los que no se podía hablar. El silencio era, era obligado, era obligatorio, ¿no? Sí, y dices algo muy cierto, Lola, y es que, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de escribir, es una venganza muy dulce, ¿sabes? Porque es una venganza que no requiere violencia, que no requiere mala leche, que no requiere mala sangre. Es una venganza muy artística, es una venganza muy distinta y sabe muy bien, ¿sabes? Sabe muy bien. Y bueno, creo que es un arma que afortunadamente los escritores podemos usar. Sí, por fortuna. No, Sí. no hay rencor en tu libro nunca. No he encontrado ese sentimiento, que es un sentimiento, por otro lado, sería muy natural, ¿no? Después de ese daño sufrido, que no Sí. tenga rencor hacia, pues no sé, hacia primeramente a los que promovieron la violencia, a los políticos, hacia los cómplices, hacia la sociedad, hacia, ¿no? No hay rencor. Sí, Lola, y lo tenía muy claro que quería hacerlo así. Yo no quería escribir una novela. Primero, yo tenía muy claras varias cosas. Primero, quería reflejar como la crudeza de lo que nos había pasado sin caer en el victimismo. Eso lo tenía súper claro y me esforcé mucho pues para que no se me fuera la prosa por ese lado. Y segundo, tampoco quería ni acusar a nadie, ni señalar a nadie, o sea, no me interesaba denunciar nada. A mí simplemente me interesaba mostrar la historia y pues que el lector saque sus conclusiones. Pero yo simplemente tenía claro que mi papel era mostrarla y nada más. Y me esforcé en mostrarla de la mejor manera, en abarcar como todo el espectro, pero no darle ni a entender nada, ni sugerirle qué pensar. Y eso lo tuve muy claro desde el principio, desde cuando empecé a escribirla, que no quería caer en ese tipo de cosas. ¿Cuáles fueron tus refugios, Sara, en aquellos tiempos difíciles de tu adolescencia? Entiendo, porque esto eras una niña, Sí, estabas ya bordeando la adolescencia, ese periodo tan difícil, ¿no? ¿En sí. qué te Lola, pudiste refugiar? mi refugio siempre, incluso antes de que ocurriera esta tragedia, mi refugio siempre han sido los libros. Increíblemente, yo desde chiquita he sido muy lectora y la razón es porque, como te decía ahora, como la familia era tan grande, como a raíz de la llegada de los trillizos, quedamos 5 hijos de un momento a otro, entonces no cabíamos en ninguna parte y éramos tan bullosos. Tú no sabes lo que es tener 3 niños en casa. Entonces mis padres decidieron irse a vivir en las afueras de la ciudad. Entonces yo crecí en una finca. Y al crecer en una finca, en las afueras de Medellín, eso me mantenía como muy resguardada y muy solitaria. Es decir, pues yo no tenía vecinas, por ejemplo, yo no tenía amigas de cuadra con las cuales jugar.
Mis hermanos todos eran hombres, con lo cual pues o jugaba juegos de hombres o no tenía con quién jugar. Y entonces desde antes de que eso pasara, yo ya encontraba como que en los libros era un lugar en el que me sentía tranquila y en el que me gustaba estar. Ahora bien, luego de que ocurrió esto, sí que me entregué a ellos. O sea, como que me ayudaban a, porque mira, cuando uno le pasa algo así trágico, la mente como que todo el rato la está recreando. Es que es una cosa que no puedes sacarlo de ahí. Pero me di cuenta de que cuando leía, la lectura me llevaba a otros lugares, me presentaba a otros personajes, viajaba a través de la lectura. Y esto fue un refugio impresionante, además porque la literatura, yo siento que a esa edad me daba como mucha esperanza, me ayudaba a entender que yo no estaba sola en el mundo, que había otros personajes a los que también las pasaban cosas y al final salían airosos luego de que terminaban los libros de sus propias tragedias y de sus propias historias. Entonces, sí, fueron los libros un poco y yo creo que la naturaleza también, porque como te digo, vivía en un sitio, ay, vivía en un sitio tan mágico, vivía en un sitio que era lleno de verde, era lleno de flores, el clima era todo el año 25 grados y entonces todo el año había flores, había pájaros, había todo tipo de animales, había un río. Entonces, sí, la naturaleza, bueno, y en el libro se percibe mucho de eso. La naturaleza ha sido una parte fundamental en mi vida y también es un lugar en el cual encuentro mucha paz. Incluso hoy en día, yo cada rato me vuelo a donde vive mi mamá, que vive en un sitio también así, todo, todo idílico. Mi mamá se volvió pues una ermitaña. Ella no sale de allí para nada. Pero yo paso mucho tiempo allá con ella, entonces también siento como que sigue siendo, o sea, la literatura y la naturaleza, hoy en día, a mis 41 años, siguen siendo grandes refugios. Sí, en el libro tú hablas de otros libros, ¿no? Que te han marcado un poco, que son una especie como de estela que tú has seguido para escribir tu libro, que hablas de Joan Didion, del libro fantástico Sí, del pensamiento mágico, del de sí, Héctor Abad, que ya hemos hablado, del léxico familiar de Natalia Ginzburg sí, también. sí, Estos han, sí. claro, son grandísimos libros, son grandísimos escritores y desde luego se nota que hay un aliento literario muy saludable, ¿no? En tus Sí. lecturas, Sara. Me parece que el camino de las lecturas lo tienes perfectamente bien trazado. Es que mira, Lola, los libros me han dado como muchas pistas, como que cuando un libro me gusta mucho, siempre trato de analizar por qué me movió tanto y por qué me gustó tanto, con miras a que en alguno de mis textos pueda incorporar eso mismo. Entonces, por ejemplo, lo que mencionas del léxico familiar, es verdad, yo veía esa vida familiar que retrataba Natalia Ginsburg y yo decía, esta podría ser mi familia, perfectamente podría ser. Y me gusta esa forma en que está narrada porque es divertida y mira que yo también me esforcé mucho en que mi historia no se fuera solamente por el lado trágico, porque en una familia como la mía también pasaban cosas muy chistosas, pues porque éramos tantos y entonces todos los días pasaban un montón de cosas. Mis hermanos, los trillizos, esto era una fuente inagotable de anécdotas, entonces yo quería como mezclar un poco las dos cosas, que no todo fuera tan trágico, sino que sentía que había que compensar. Además, porque tampoco quería que quedara la sensación pues de que mi vida ha sido una sucesión de tragedias. Yo dentro de todo siento que logré tener he logrado tener una vida muy feliz. ¿Sí me entiendes? A pesar de todo lo ocurrido. Entonces quería que se reflejara. Y por ejemplo, con Joan Didion, es que me acuerdo tanto cuando leí El año del pensamiento mágico, como ella retrata esas ensoñaciones que tiene con respecto a su marido, que claramente está muerto porque ella lo vio morir, pero ella todo el rato se está imaginando que él va a volver, que va a tocar la puerta. Y a mí eso me impresionó mucho, porque yo viví así muchos años. Yo a pesar de que vi a mi papá muerto, de que fui a ese entierro, de que vi cuando lo enterraban, yo me acuerdo que yo siempre que sonaba el teléfono siempre decía, ay, donde sea el papá o donde toca o sonaba el timbre, ay, donde sería, es que estaba de viaje y de repente volvió. O sea, uno siempre guarda como esa pequeña chispa
hasta que ya se vuelve imposible de guardar y ya pues te aplasta la verdad. Pero yo sí recuerdo que durante muchos años estuve, durante muchos, sobre todo meses subsiguientes a su muerte, estuve como con esas, con ese tipo de ensoñaciones y bueno, yo pensé que estaba loca, pero cuando leía a Joan Didion dije, no, esto puede ser normal. Hay una búsqueda, hay como una permanente búsqueda de la belleza, ¿no? De ensoñación también por lo bello, por lo bonito, por Sara de 11 años es una niña que se maravilla de las cosas bonitas que la rodeaban en aquel momento, ¿no? O sea, como si la fealdad de la muerte y la tristeza de la muerte nunca pudieran ser borradas por ese disfrute de la belleza, ¿no? Y eso es maravilloso. Lo tienes, Sara, lo tienes. Lola, mira, yo siempre he sido así. Yo soy el tipo de persona que ante el panorama más oscuro siempre trato como de buscar ese asomo de chispita luminosa y de ahí me pego y de ahí le saco como toda la luminosidad que necesita ese momento oscuro y mi personalidad tiende a ser así. No sé si como consecuencia de la muerte de mi padre, hay veces pienso que sí, pues que estaba de repente como en algo tan oscuro, que tenía que buscar pequeñas cosas que le trajeran luz a mi vida y me volví súper experta en magnificar esas pequeñas cosas. Entonces soy, pues lo que aquí en Colombia me califican mucho como una persona muy gocetas, como que todo me gusta, como que a todo me adapto, como que todo me lo disfruto. Mis amigos se ríen mucho de mí porque me dicen, es que Sara cuando cuenta las cosas lo hace a uno sentir como si a uno nunca le hubiera pasado nada en la vida. O sea, todo lo de ella es tan grande y tan bueno y es lo mejor que uno siente como que uno no ha vivido nada. Y entonces yo creo un poco que es consecuencia yo creo que es consecuencia de eso. Y bueno, en el libro detallo algo de eso. Mira que ese capítulo donde habla de la Sara, ya adolescente, que se encerraba en el baño a ensayar la sonrisa. Es que es verdad, Lola, a mí cualquier persona a la que tú le preguntes me va a describir como una persona supremamente risueña y yo me río a las carcajadas y me río súper duro y siempre me estoy riendo y, y de verdad fue como muy perturbador cuando empecé a hacer ese ejercicio, preguntarme si esa risa era genuina o si era una manera de enmascarar todo lo que estaba detrás. Pero sea lo que haya sido, sí fue una manera de enfrentar la tragedia, pues fue mi manera y pues mira, me ves hoy en día y sigo siendo igual de risueña y me sigo riendo, que mis carcajadas hasta los vecinos se dan cuenta cuando me agarra un ataque de estos de risa. Y bueno, sí, algo se me pegó y yo sí creo que en la vida hay que aprender a ver las cosas desde los lados más amables, Lola, porque es que si no, bueno, Sí. si no, mi mamá tiene una frase que es muy recurrente y dice, es que todo en la vida da mucha brega. Y sí, todo en la vida es difícil, todo en la vida es complejo, uno es el que tiene hay que poner de su parte porque si no se vuelve como muy invivible. Ujú. Así es como maté a mi padre. Es así, como la estáis viendo. Luminoso. Es un libro que cuenta algo terrible, trágico, desgraciado, pero está hecho con toda la ternura y con el amor. Y esa ternura y ese amor lo único que producen es luz, ¿no? Es un libro que desde la primera página hasta el final nos coge el alma y el corazón de los lectores, pero es un halo de luz que nos lleva hasta el final. Yo desde luego lo recomiendo muchísimo. Si os gustó el libro de Héctor Abad Faciolince, os va a gustar este libro de Sara Jaramillo. Ahí, alguien preguntaba si se podían hacer preguntas. No sé, me ha parecido Nancy Durán Salinas, que está por ahí. No sé si quería preguntar alguna cosa. Nancy, anímate a hacer alguna pregunta, que te estamos esperando. Hablaban también en estas conversaciones, pues lectores de tu país que estaban de acuerdo contigo sobre la violencia, estamos aburridos de la violencia, ¿no? Dice, mira, María López dice, justo ayer lo terminé y agradezco profundamente el encuentro con esta historia y con vos, Sara. Ay, no, gracias a María y gracias a los lectores, Lola. Es que
Ay, han sido tan bellos conmigo, de verdad me he sentido tan acompañada. Sí, es que es compañía, es lo que siento, como cada que un lector lo termina y se toma el trabajo de buscarme en mi Instagram, en mis redes y de redactar un mensaje y mandármelo. Siento compañía, siento como que esta historia que, bueno, que en principio es tan pesada, como que la entrego, como que cada vez me pertenece menos a mí y se la entrego más a los lectores. Y eso es súper bonito, esa sensación de sentirme acogida y acompañada, incluso por extraños a los que nunca he visto y posiblemente nunca vaya a ver. Es una sensación muy grande y muy placentera y que sepan que todos los mensajes sin excepción los contesto y que Sí, gozo mucho con todos verdad, es precisamente por esa calidad de gocetas que te decía ahora. Me ha gustado mucho lo de la palabra gocetas. Sí. A punto. Pregunta Nancy, ¿un lugar para perderse, Sara? Un lugar para perderse, Nancy. A la fija, a la fija, a la fija es el mar. El mar. Es, sí, el mar. O sea, yo soy muy de naturaleza y de montaña porque allí crecí, pero el mar me parece el lugar para perderse, para estar, para sentarse todo el día a leer un libro, sin otra obligación distinta a sentarse todo un día a leer un libro. Entonces, bueno, y el mar, no sé, con su sonido cíclico, es como, te sumerge como en algo muy meditativo. Por lo menos a mí me genera esto y es un sitio al que voy mucho y de hecho al sitio que voy es perfecto para perderme porque llegar es dificilísimo. Entonces allí sí que no me encuentra nadie. Qué bueno, pues una playa. Sara lee poesía, pregunta Nicolás. ¿Lees poesía? Nicolás, a mí me gustan más las novelas, pero eventualmente hay poesía que me gusta. Por ejemplo, de los colombianos, Darío Jaramillo es alguien que me gusta mucho. Bueno, y ya ha entrado Sida Vitale, me parece muy luminosa, Idea Villariño, Ann Carson también, que está en Lumen. Sí. Entonces, de vez en cuando, es que es como para, la poesía, yo digo que es como para mantener el libro en el nochero y de vez en cuando abrirlo al azar y leer algo. No es un libro que uno sienta y se devore así como una novela. Entonces así es como yo la asumo y así es como me funciona a mí. Qué bien. Sara, no te quiero quitar más tiempo y ni tampoco a todos los amigos que nos estáis escuchando. Ha sido una conversación estupenda, me ha encantado verte y ver que la luminosidad del libro la tienes tú, es tuya, auténticamente tuya, ¿no? Así que, bueno, siguen ahí las preguntas sobre Whitman, Nancy dice que preguntas sobre las medusas también. Compartimos ese gusto por el mar y por la playa. Para mí también el lugar perfecto para leer y para perderme siempre será una playa, ¿no? Una playa, Sí, un mar cercano donde poderse remojar un poco y una sombra cercana. Desde luego, este libro, como Matías mi padre, yo creo que es un buen compañero de viaje en cualquier sitio, en una habitación, ahora que estamos todos confinados, aquí en Madrid y supongo que en Medellín también, estamos unidos por la pandemia, pero estamos unidos sobre todo por los libros y por la lectura, ¿no? Esta es la magia y la maravilla de la escritura, en este caso de Sara. No me canso de recomendarlo, así que por favor, leed a Cómo maté a mi padre. Está en la librería Alberti y en muchas otras librerías y también está en nuestra página web, que lo podéis pedir a través online en nuestra página web. Y nada más, Sara, ¿cuándo nos vamos a ver en Madrid? ay, Lola, yo por mí estaba allá. ¿Eh? Yo ya tenía una pata en el avión cuando pasó lo Sí, de la pandemia, sí. Y sabes que me hace mucha ilusión ir porque finalmente el libro nació allá, el libro se escribió sí. allá y entonces es como una ciudad que siempre va a ser muy importante para mí, en la que viví 2 años tan intensos y tan increíbles. Entonces, claro, por supuesto que voy a ir apenas pueda y por supuesto que voy a ir al Alberti a visitarte. No, claro, este encuentro que hemos hecho de esta manera lo vamos a celebrar aquí en la librería. Ahora mismo estamos aquí en el sitio donde se hacen los encuentros, las presentaciones, y yo te espero aquí y estoy segura de que nos vamos a reunir con un montón de amigos, ¿eh? Así Sí. que, por favor, aquí dice Marta, el libro no hace la persona,
la persona es el libro. Pues aquí lo tenéis. Sara Jaramillo, un feliz debut literario, un felicísimo debut literario. Te deseo lo mejor y me gustaría que volviéramos a hablar dentro de poco y que hablemos de proyectos que seguro que tienes. Claro que sí, Lola. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por tus palabras. Me la pasé súper bien en esta charla. Y claro, cuando quieras, aquí estoy. Muchas gracias a Alexandra de Angosta, que la he visto por ahí, y también a todos los amigos de Lumen, a María, y a María Sí, Fasti, y a María sí, Contreras, que también está por aquí detrás. Así que sí, muchas sí. gracias. Y muchos abrazos a todos los amigos de Colombia, a Darío Jaramillo, que es muy amigo, y a Sí, también, por favor, dales muchos abrazos de mi parte. Y muchos besos claro. a todos los amigos de la librería Alberti y de Sara Jaramillo. Chao, gracias. Chao, chao.